¿Te dijiste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al portal Psicología de otra dimensión. Bueno, tenemos una invitada que es bioquímica y es máster en psicoinmunoneuroendocrinología, palabra muy difícil. Estamos viendo a ver ahí si está todo bien para que pueda entrar. Porque es la primera vez que tendré una invitada en el programa. Y bueno, nada, las cuestiones técnicas son así. La idea es, vamos a hablar con ella, espero que lo podamos concretar, de todo lo que es la relación mente-cuerpo, que bueno, sabemos que la medicina, por lo menos la medicina más oficial con la que vivimos, ¿no? El paradigma en el que vivimos sigue haciendo como una diferencia tajante, ¿no? Entre lo que es la mente y los problemas de la mente, los problemas psicológicos o los temas de la mente, ¿no? No necesariamente los problemas, sino los temas en general, de cómo influyen, cómo afectan en, digamos, todo lo que es lo anímico, y por otro lado, todo lo que es lo que sería la enfermedad física, ¿no? Lo que es, bueno, me enfermo y algo me agarró, está fallando algún órgano, o falla algo en el sistema, en la maquinaria, ¿no? Que es el cuerpo humano. Y bueno, es como que esas visiones están muy, muy separadas, y uno todavía la mayoría de las veces cuando vas a ver un médico, digamos, te va a hablar desde esa perspectiva, ¿no? Haciendo la salvedad, obviamente acá tenemos gente con otra perspectiva totalmente distinta, pero bueno, uno todavía en lo que es la cobertura médica y en lo que es la mayoría de la medicina, tiene esas cosas, donde vos vas y te van a diagnosticar algún problema, te van a mandar algún estudio clínico y no te van a... obviamente no saben nada en general, ni siquiera de tu estilo de vida, mucho menos de lo que son las emociones, de cuáles son tus problemas, de cuál es tu historia. Y bueno, esto obviamente trae muchas limitaciones, ¿no? Porque uno tiene que... porque a uno le pasan cosas y de hecho está muy, muy fundamentado desde la misma ciencia, ¿no? Cómo las emociones, los pensamientos, los conflictos en sí terminan repercutiendo en el cuerpo, para bien o para mal. Pueden ser algo que dé mucha energía, que dé vitalidad, que dé ganas de hacer cosas, y que por lo tanto el cuerpo y la salud general acompañen a todo lo que uno quiere hacer, o puede ser algo que empiece a generar trastornos, que empiece a generar dolencias, que empiece a generar un montón de cosas que son, que van causando impedimentos, ¿no? Bueno, todo eso vemos que está conectado, y a pesar de que está muy estudiado, y bueno, esperemos hoy si podemos resolver los temas técnicos de tenerla a Patricia y que nos pueda hablar de eso, porque realmente es una experta en todo esto, y es un lujo tenerla. Bueno, más allá de que está muy, muy estudiado, muy investigado y muy probado todo esto, sin embargo no se incorpora a la visión complementaria, ¿no? A una visión realmente complementaria que se ve en la práctica. La medicina se sigue basando mucho en medicar, en lo que es las intervenciones, ¿no? Lo que puede ser la cirugía, lo que son las intervenciones agudas, ¿no? Y muy poco en el estilo de vida, realmente en generar cambios de fondo
incluyan todo, ¿no? Todo lo que es la salud psicoemocional, ¿no? Entonces, estoy acomodando un poco la cámara porque no se ve bien. A ver. Esperen un momentito. Estoy intentando entrar. Bueno, estamos buscando ahí que pueda entrar Patricia. Ojalá que, bueno, es una tecnología diferente esta, ojalá que se pueda. Bueno, entonces, realmente ese cambio de paradigma, el que la ciencia está yendo, ¿no? Pero lentamente, obviamente es lo que milenariamente se sabe, ¿no? Se sabe de todas las tradiciones de sabiduría milenarias que existe esta conexión, que es inseparable, que la mente tiene capacidad de afectar al cuerpo, de transformar, de enfermarlo y de curarlo también, ¿no? Y por eso, un poco como les contaba en el primer programa, incluso hay ejemplos que son extraordinarios, ¿no? De lo que puede hacer la conciencia sobre el cuerpo. Y ahí entran estas cuestiones de curaciones que se consideran milagrosas, de alguna forma, pero porque, bueno, simplemente todavía no se entienden los mecanismos y se ignora el poder de la conciencia, ¿no? Bueno, vamos a ver si la podemos hacer entrar a Patricia, si está. Ahí nos va a contar mucho mejor esto. Hola, Patricia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Un gusto noches. estar acá. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar. Bueno, mira, ya te puedo decir que mi nivel de estrés debe estar muy elevado en este momento porque no sabía si ibas a poder entrar, así que ya me contarás si me hago un análisis ahora qué me saldría. Un cortisol por las nubes. Claro, sí. Ya me estaba imaginando que, bueno, ¿no? Hoy por ahí no iba a poder ser. Bueno, gracias por estar. Nada, la gente, me imagino que muchos quizás ya te conocen, pero bueno, para los que no y para los que no, que quizás es un poco lo que estaba contando, ¿no? Hay ciertas cosas que por ahí se saben, pero me parece como que no están incorporadas a la visión de lo que es la salud, ¿no? Creo que hay una diferencia entre lo que por ahí uno puede decir, bueno, la ciencia lo sabe, está comprobado, está estudiado, y otra cosa es lo que le llega a la gente, ¿no? De cuál es el conocimiento que se termina transmitiendo como que es la verdad, ¿no? Y me parece como que esta conexión mente-cuerpo todavía no está incorporada, ¿no? Creo que está como algo que sigue siendo algo exclusiva de lo alternativo de alguna manera, y todavía como que la medicina oficialista, podríamos decir, transmite otra cosa a nivel masivo, ¿no? No sé si querés empezar contando por ahí o contando un poco qué es lo que vos hacés, que entiendo que es una rama que ya conecta desde las bases, ¿no? Lo que es mente-cuerpo. Sí, bueno, van a ser 6 años que practico meditación. Practico la meditación que se llama mindfulness, que es una occidentalización de la meditación vipassana de la religión budista. Esta técnica, mente-cuerpo, fue adaptada por el doctor John Kabat-Zinn en los años 70, que es un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y él lo que hizo fue adaptarla para, digamos, despojarla de todo el concepto religioso, filosófico, para que todas las personas pudiéramos practicarla como una técnica para reducir los niveles de estrés. O sea, lo pueden hacer hasta los niños bien chiquititos, los niños de jardín, de la escuela, y hasta las personas mayores. O sea, no tiene límite de edad
ni de religión, ni de nada. Y bueno, primero tenía poquitos estudios científicos, digamos, pero ahora, si uno pone mindfulness en los buscadores, van a aparecer miles de papers por año. O sea, de trabajos científicos, de publicaciones científicas que estudian los beneficios de esta técnica. Sí, sabes que, Justamente, perdóname, allá yo hice mi tesis de mi tesina, en realidad se llamaba, ¿no? De grado sobre los efectos de la meditación en la salud mental. Era un renegado en esa época porque, bueno, me costó mucho encontrar un profesor que me pudiera acompañar en eso, y eso que, bueno, dentro de todo donde yo estudié tenía una apertura para eso. Pero ya en ese tiempo se veía que se venía investigando muchísimo. sí, la verdad es que son muchísimos los estudios y hay mucho en castellano, porque hay una neurocientífica española que tiene un instituto dedicado a la meditación, especialmente a mindfulness, que se le llama también la meditación científica, porque tiene tantos estudios hechos con diferentes equipos, porque ahora, de un tiempo a esta parte, se ha usado mucho lo que se llama la resonancia magnética funcional. Ese equipo lo que hace es detectar la sinapsis de los centros cerebrales que están trabajando cuando una persona está sintiendo una emoción determinada o cuando se le da para hacer una tarea. Entonces, esta científica, la doctora Nazaret Castellanos, se llama, ella tiene una página y tiene muchos estudios hechos, incluso ella estuvo investigando en Londres también. El instituto de ella está unido a la Universidad Complutense de Madrid. Y ella se dedica exclusivamente a hacer este tipo de investigaciones. Por ejemplo, a una persona se le da alguna tarea para hacer por ejemplo, algún cálculo matemático, escribir algo, o se le muestran imágenes que despierten emociones, o películas o videos que demuestren emociones. Entonces, ahí se ve, con el equipo, se ve cuál es la parte del cerebro que está haciendo sinapsis, o sea, cuáles son los núcleos cerebrales involucrados en esa emoción o en esa tarea. Claro. Así que bueno, sabemos mucho más que antes sobre el cerebro, porque antes era como una caja negra, no podíamos ver qué centro cerebral o qué zona del cerebro estaba trabajando en cada tarea o sentimiento o emoción que uno tenía, ¿no es cierto? Era muy difícil, se hacía a partir de seres humanos que habían tenido lesiones cerebrales, por ejemplo. Cuando a alguna persona se le lesionaba un centro cerebral en particular por algún traumatismo, algún accidente que hubiera tenido. Pero imagínate que eso no contribuía demasiado a lo que era la ciencia. Pero ahora sí, ahora se está estudiando mucho y como te digo, especialmente esta técnica. Hay muchas técnicas mente-cuerpo que uno puede aplicar, especialmente técnicas de respiración. Se puede, aplicar otras técnicas que también operan con sonidos, con aromas, con visualizaciones. Sí, visualizaciones, Ejercicio físico, obviamente. Claro. También reduce los niveles de estrés, está bien comprobado, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando uno por ahí no puede salir a hacer ejercicio físico, o no es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, siempre puede practicar este tipo de técnicas, puede elegir la que más le guste, hay muchas, hay otras que aplican danza, música, danza. Incluso
Me acordaba ahora que decías, me vienen estos datos que para mí son impactantes y son por ahí los que nos deberían como abrir la mente a la importancia que tiene todo esto, que no sé si esto vos lo conocés, pero como que dicen que si uno visualiza, por ejemplo, el hecho de la imagen de estar haciendo ejercicio, como que en el cuerpo se activan las mismas partes como si uno estuviera, digamos, físicamente, materialmente haciendo ejercicio. Sí, exactamente. Cuando la mente recrea momentos o por ahí visualiza, la visualización es algo que a mí me cuesta mucho en lo particular. Mm, Pero sí por ahí recordar algún hecho pasado en particular, incluso, por ejemplo, el simple hecho de practicar la sonrisa. O sea, suponemos que no sé, un día nos levantamos así como medio tristes y bueno, y no nos sale una sonrisa, ¿no es cierto? O sí. estamos enojados, no sé, cualquier otro tipo de emoción de esas que yo les digo desagradables para sentirlas uno, ¿no es cierto? Mm, Sabemos que todas las emociones son necesarias para nuestra vida, sí. pero ese tipo de emociones desagradables es como que desatan una bioquímica, una neuroquímica, que es a veces contraproducente para la salud. Y más Ujú, si se prolongan en el tiempo, ¿no es cierto? Pero la sí. mente actúa así, actúa como recreando, ¿no es cierto? Si a uno, por ejemplo, cuando se levanta, ¿no? o en cualquier momento del día, ¿no es cierto? Cuando no le sale una sonrisa, se sabe que la sonrisa activa un montón, la liberación de un montón de sustancias químicas que Sí, termina con la producción de opiáceos endógenos, o sea, opiáceos nuestros que produce nuestro organismo, sí. como las beta-endorfinas, los endocannabinoides, especialmente en una zona del cerebro que se llama el área periacueductal gris. Y todo eso contribuye a que en un ratito después de que sonreímos es como que nos sentimos mucho mejor. Y bueno, si uno por ahí no está de humor para una sonrisa, por ahí hasta uno puede hacer esto. Y Ah, andar un ratito con un lápiz sí. así entre los dientes por la casa. Y bueno, y al rato es como que a uno le va saliendo la sonrisa sola y le va produciendo un bienestar inesperado, ¿no es cierto? Es como Mm, que es sí. una pavada, pero ya el solo hecho de que el cuerpo se conecte con el cerebro, Ujú, eso ya es válido, porque antes creíamos que todo provenía en un solo sentido. Pensábamos que era que todo partía del cerebro hacia el cuerpo, pero ahora con estudios de los últimos años se ha visto que el tono muscular de la persona, la postura corporal, la ujú, gestualidad, todo esto manda señales al cerebro y el cerebro lo interpreta como que es algo positivo y empieza a segregar todas esas sustancias que son beneficiosas, como ya sabemos, la serotonina, la ujú. dopamina, todas estas sustancias opioides, todo esto sin necesidad de tomar una pastilla, ¿no es cierto? O sea, son todas sustancias que nosotros producimos. Sí, sí. Es sumamente importante eso. Que claro, que creo que estas cosas, esto de la sonrisa, por ejemplo, lo contabas, ¿no? Como que sirven para romper esta barrera, ¿no? Donde siempre estas cosas se dicen como, bueno, es subjetivo, ¿no? O incluso es sugestión, ¿no? Como cosas que lo ponen como algo que es, bueno, solamente mental, digamos, te lo imaginás esto nada más, ¿no? O te estás
queriendo forzar a tal cosa. Y no, digo, por esto la importancia de entender que esto se transmite en lo material, ¿no? Inmediatamente. Y no, porque eso siempre sirve como para desprestigiarlo, ¿no? Como para sacarle importancia a lo que pasa en lo subjetivo. Exacto, Mati. Yo soy educada en la universidad, en lo que es ciencias duras especialmente, en todo lo que es medicina alopática, pero bueno, en un momento de mi vida tuve como un giro, digamos, empecé a prestar atención a lo Bueno, que eso te iba a decían preguntar, a ver, sí. algunas personas, claro, empecé a prestar atención, empecé a ver que había trabajos científicos que estaban avalando todo esto. Yo todo esto lo estudié en la maestría, cuando hice la maestría en neurociencias. Tuvimos un módulo especial de meditación incluso. Y bueno, y ahí desde las neurociencias, digamos que entré en el tema de la meditación. Y después es como que cuando uno lo practica, se hace como un hábito y es como que uno dice, bueno, hice, no sé, 10 minutos de meditación, por ejemplo, ¿no es cierto? Y Sí. entonces uno dice, bueno, bárbaro, todo bien. Pero ¿qué pasa? Que al rato de que uno hizo la meditación, es como que se empieza a desatar ese nudo en la garganta que uno muchas veces tiene, así como una Sí. angustia que se siente acá, que Ujú. justamente uno le dice angustia porque viene de angosto, ¿no? Como que parece que todo Claro. se queda acá y que no pasa, que esto es muy angosto. O el dolor en el pecho, el entripado, el Mm. entripado. Porque nosotros todo lo que es emociones, desatamos toda una neuroquímica que entra en la circulación general del cuerpo y nos puede enfermar los órganos y sistemas. Entonces, es importante que nosotros por allí, con unos minutitos por día, aunque sea, practiquemos alguna de estas técnicas, podemos elegir la que más nos guste y vamos a ver que hay un alivio importante. Sí, yo vi, bueno, la meditación me hace acordar yo también practico, ¿no? Con dificultades, me hace acordar a uno de estos científicos digamos, que iniciaron esto, este se llama Charles Sturt, por ahí lo ubicás, porque es bastante, él decía, yo soy un experto en los problemas con la meditación, ¿no? Porque decía, practico todos los días, pero esto que me distraigo, que me cuesta, que tengo que volver, pero lo que yo experimenté, digo que a pesar de esas cosas, cuando uno conecta con esa sensación de que en algún momento, aunque sea por unos minutos, pero como que desaparece la angustia, desaparece la ansiedad, desaparecen los pensamientos imparables, ya saber que existe esa sensación es algo que te queda, que te impacta, porque antes de practicarlo, para mí, era como algo, lo había escuchado, pero no, digo, esto uno tiene la idea por ahí de que existen estos estados, pero que bueno, que los viven algún iluminado, que existieron y que lo pudieron incorporar a su vida, pero que uno es otra historia, ¿no? Que nosotros tenemos que vivir en la preocupación y en la angustia y experimentar eso, bueno, en principio te da la sensación de que eso existe, de que es una posibilidad y que incluso es algo que uno puede acceder en cualquier momento también. Exacto, funciona, funciona. Por lo menos en mi persona funciona y en muchas otras personas cercanas a mí que la han puesto en práctica también. Es como que uno reduce los niveles de estrés realmente y no tiene que estar tomando medicamentos. Porque bueno, para aquella persona que toma medicamentos, para, por ejemplo, para un trastorno de depresión o de ansiedad o esquizofrenia, lo que sea, está perfecto, lo sigue tomando. Pero Sí. además puede incorporar estas técnicas, si así lo desea, ¿no es cierto? Uh -huh. Quería decir que la mente humana
esto lo digo desde las neurociencias porque está comprobado, la mente humana está constantemente, o sea, tiene un diseño la mente humana. No estoy hablando del cerebro, no estoy hablando del cerebro en sí, del Importante, órgano sí, la físico, no distinción es estoy hablando del importante. órgano físico, estoy hablando de la mente humana. La mente humana está diseñada de manera tal que continuamente está bombardeada por pensamientos, por sentimientos, por emociones, por sensaciones, continuamente. Cuando uno no está enfocado en una tarea, opera lo que se llama red por default. ¿Qué sería la red por default? Cuando a una persona se la introduce en un resonador magnético funcional, de estos que yo te digo que prenden la lucecita en el sector del cerebro que está haciendo sinapsis, Sí. Se lo ingresa y se le pide a esa persona que no haga nada. Así de sencillo. No se le da una tarea. Se le dice, bueno, ahora entra en la máquina y relájate. Lo Entonces, peor que le puedes hacer. claro, cuando el científico va a mirar, esto está hecho con muchas personas, no con una sola. En ciencia siempre hay que tomar gran número de personas para decir que es algo que ocurre generalmente, para decir que no es obra del azar. Sí. Entonces, esto se ha hecho con muchas personas. Se le pide que no haga nada. Lo que ve el científico en la imagen, en la máquina, es una tremenda hemodinamia. Esto significa que se ven sinapsis por todos lados. O sea, el cerebro está bombardeado por sinapsis. No es que está trabajando un par de centros cerebrales, no, está trabajando todo. Parece una colmena eso, como lleno de abejas yendo y viniendo. Algo así, todas las lucecitas que se prenden, a eso se le llama gran hemodinamia, es un gran gasto de energía para nosotros, es un gran gasto de glucosa. Entonces, esta hemodinamia tan nutrida se da cuando nosotros estamos relajados, tranquilos, en reposo, sin pensar en nada, como quien diría. Pero bueno, nosotros siempre tenemos prendida la radio. Eso es normal. O sea, el hecho de que la mente esté continuamente bombardeada por todas estas sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, es normal. Eso ocurre en todas las mentes humanas. Porque a veces uno por vergüenza, ¿no es cierto?, no dice, uy, pero lo que pasa es que, qué sé yo te estaba escuchando a vos y de repente empecé a pensar en otra cosa, me fui del tema, ¿no es cierto? Porque, bueno, por algo está estudiado también en pedagogía que, por ejemplo, un alumno no puede prestar atención bien a una clase más allá de 20, 30, 40 minutos. Eso ya está estudiado, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Entonces, es normal que nuestra mente se vaya de un punto focal, digamos, ¿no es cierto? Estamos prestando atención a algo y de repente vino un pensamiento que no sabemos de dónde viene, pero es como que tenemos siempre la radio prendida. Y a muchos a veces nos da vergüenza decirlo. Mi mente es un desastre, o sea, me está bombardeando. Y no es así, no tenemos que tener vergüenza porque la mente de todos los seres humanos funciona de esa manera. Entonces, ya partiendo de esa base, podemos empezar a dilucidar qué es lo que podemos hacer para no tener ese bombardeo continuo, porque eso acarrea estrés. Eso acarrea estrés mental y, por supuesto, lo que es derivación química a todos los órganos y sistemas. Entonces, eso nos enferma. A ver, bueno, ahí entraste en el tema del estrés, ¿no? Que es fundamental, me parece, en estos tiempos.
¿Qué se sabe, qué se puede contar de qué es lo que causa, ¿no? Porque el estrés, bueno, digo, también leía, ¿no? Que un poco que es difícil definirlo incluso, porque es un montón de factores, ¿no? Pero digamos, creo que llevado un poco a la vida cotidiana, es esto de todo el tiempo preocupaciones, cosas que no se pueden resolver, amenazas, ¿no? De distinto tipo, físicas a la subsistencia, sociales, vinculares. Digamos, ¿qué se sabe de lo que causa estar estresado? Muy bien. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un estrés agudo, de corta duración, y que es muy necesario porque nos puede llegar a salvar la vida en ciertos momentos, y que por eso tenemos nosotros el eje del estrés, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Sí. Lo vamos a diferenciar de lo que es el estrés crónico. Entonces, como primera parte, el eje del estrés se le dice eje porque es como algo como vertical, como que baja desde las cortezas cerebrales, o sea, desde nuestros sentidos. Nuestros sentidos lo que hacen es captar los peligros que puede haber en el ambiente. Entonces, Claro. supongamos que tenemos un peligro inminente, ¿no es cierto?, que nuestra vida está en peligro, o que por lo menos así el individuo lo está interpretando, porque también depende de las creencias que tiene el individuo instaladas, que no son iguales las creencias que puedo tener yo con las que puede tener otra persona, con las que puede tener Matías, o sea, somos todos diferentes, Claro, sí, porque hemos tenido diferentes experiencias de vida, y esas creencias se van instalando desde la niñez, ¿no es cierto? Entonces, claro, porque una, pero te quería que apuntar una cosita. Digo que poco se dice, ¿no? Que históricamente, digamos, las amenazas, se podría decir, ¿no? Como que son ciertas amenazas más objetivas, ¿no? A la vida, a la seguridad, a la integridad. Pero cuando uno se va socializando, ya lo que es una amenaza, ahí varía, ¿no? Porque para uno puede ser una amenaza ir a una fiesta, porque te da terror lo que puede pasar ahí, y para otro, no sé, para otro puede ser una reunión familiar o para otro puede ser una presentación en público, ¿no? Entonces la sensación ahí es de amenaza igual, pero depende, ¿no?, de lo que para uno sea amenazante. Sí, bueno, el mecanismo del estrés se va a desencadenar tanto en una situación como en la otra. Es decir, se va a desencadenar en ese peligro inminente, por ahí para la vida o para la seguridad nuestra, ¿no es cierto? No sé, por ahí estamos cruzando la calle y no vimos que venía un auto demasiado rápido y empezamos a cruzar y resulta que el auto nos alcanzó enseguida y que alcanzamos a pegar el salto para atrás porque el eje del estrés se activó, mandó toda la sangre posible a los músculos y los músculos se mueven rápidamente. Ahí el estrés está perfecto, nos está salvando de un peligro que es inminente, que es físico incluso, no es un peligro mental, que digamos, ¿no es cierto? No son estos pensamientos que vos estás mencionando, que son las rumiaciones que uno puede llegar a tener. Pero el eje del estrés se desata de la misma manera, de un modo u otro. O sea, en el estrés agudo está perfecto. El estrés es para eso. Ahora, el tema es cuando ese eje del estrés se desencadena innecesariamente. Porque para la mente, cuando nosotros por ahí recordamos algo, la mente es como que lo está viviendo de vuelta. La mente no está diferenciando si el hecho está pasando ahora o si pasó antes. Al nosotros insertarnos con la mente en ese recuerdo, si es un recuerdo triste, si es un recuerdo desagradable, si es un recuerdo violento, agresivo, la mente va a revivir nuevamente esa situación y va a desencadenar otra vez
toda esa serie de reacciones químicas que son inflamatorias y que pueden llegar a enfermarnos, ¿no es cierto? Entonces, es como que uno tiene que tratar de no caer en ese tipo de pensamientos. Y, por ejemplo, esta técnica que habíamos nombrado, la meditación, justamente lo que hace es sacarnos del pasado o del futuro, porque la mente está continuamente entre el pasado y el futuro, o sea, recuerdos, incertidumbres del futuro. Recuerdos del Sí. pasado, incertidumbre del... O sea, nos sirven todos los recuerdos, nos sirve ir al futuro, porque nosotros allí planificamos, tenemos sueños, tenemos, digamos, planificación de cosas lindas, ¿no es cierto? O de cómo resolver algún problema. Todo eso está perfecto. Y también podemos echar mano a nuestros recuerdos, de los cuales siempre estamos aprendiendo. Lo que no tenemos que hacer es quedarnos a vivir mucho tiempo ahí, porque ahí entran a transcurrir todas estas rumiaciones y nos entristecemos o nos enojamos, y eso desata también toda esta cadena de reacciones químicas que producen inflamación. Y si estamos mucho tiempo en esos recuerdos o en esas incertidumbres de que, ay, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, que no sé cuánto, no, o sea, nadie puede predecir el futuro. Entonces, eso nos inflama, produce toda una serie de reacciones químicas inflamatorias. Entonces, tenemos que tratar de buscar alguna técnica para poder salir de ahí. Ahora que lo sabemos, porque incluso yo antes no lo sabía esto, ahora sí lo puedo contar, pero esto me ha pasado miles de veces y no he podido hacer nada, ¿no es cierto? Porque no conocía todo este tema. ¿Qué pasa con la inflamación? ¿Por qué digamos, para los que no entendemos, por qué la inflamación es problemática? ¿Qué puede causar? Bueno, la inflamación es una serie de vías metabólicas que se encienden, digamos, y que terminan con la producción de moléculas que tienen efectos inflamatorios, como por ejemplo las citoquinas que producen tanto el cerebro como las células del sistema inmunitario, todo lo que es activación del sistema autónomo por su rama simpática, eso va a producir ciertas sustancias que van a tener efectos en los órganos y sistemas, como por ejemplo inflamar la vasculatura. Por ejemplo, se sabe, hay gente que tiene mucho problema vascular, ¿no es cierto? Accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares. Sí. Todo esto es porque se rompe un equilibrio y esas moléculas entran como a romper tejidos, romper estructuras, molestarlos, producir lo que se llama estrés oxidativo, es decir, se empiezan a oxidar todas las moléculas que nosotros tenemos en el organismo, especialmente están muy bien estudiados los lípidos, o sea, las grasas buenas que nosotros tenemos en el cuerpo, las proteínas, los glúcidos, los aminoácidos, o sea, hay un montón de sustancias que empiezan a sufrir y empieza a haber zonas necrosadas, o sea, zonas como que son microscópicas, son foquitos, digamos, de necrosis, incluso, por ejemplo, donde no llega bien el oxígeno, hay células donde no llega bien el oxígeno, porque nosotros cuando estamos estresados respiramos superficialmente. Claro. O sea, estamos respirando mal, no estamos ingresando toda la cantidad de oxígeno que requiere
todas y cada una de las células nuestras, ¿no es cierto? Entonces estamos como en deficiencia de oxígeno, se están produciendo reacciones oxidativas, nitrosativas que dañan mucho la vasculatura, y despacito, despacito, los órganos se van deteriorando. Y todo va a depender de incluso la emoción que estamos sintiendo con relación a los órganos que pueden estar sufriendo. Por ejemplo, uno de los órganos que sufre mucho, que procesa todas las moléculas que nosotros producimos y que después van a degradarse, es el hígado, ¿no es cierto? Los riñones, los pulmones también. Porque, bueno, con las técnicas respiratorias, por ejemplo, lo que podemos hacer es oxigenar bien. Aunque sea unos minutos por día, practicamos una técnica en donde estamos ventilando bien. Claro, claro, sí. Para contrarrestar el estrés. Exacto, la inflamación también lleva a eventos de coagulación. Te voy leyendo alguna pregunta que van haciendo en los comentarios, ¿te parece? ¿Cómo no? Yo estaba mirando, dice María Isabel, el estrés crónico entonces enferma las células del cuerpo y por eso muchas enfermedades autoinmunes, ejemplo, esclerosis múltiple. Sí, puede derivar en autoinmunes, sí, pero también nos tenemos que enfocar en que hay tóxicos ambientales. O sea, los tóxicos ambientales, por ejemplo, son esas emociones desagradables. Eso es un tóxico ambiental. No solamente dentro nuestro, porque estamos procesando esas emociones, sino que también por ahí tenemos vínculos tóxicos, o sea, es externo también. Más lo que comemos, o sea, nos tenemos que cuidar un poquito en lo que comemos, más los tóxicos que podemos estar inhalando por allí, por estar cerca de alguna fuente de contaminación, así, digamos, tóxico, ¿no? Por eso es importante estar atentos a todo lo que tenemos alrededor, a todo el ambiente que tenemos alrededor. Esto es epigenética. Claro. A un profesor mío, al director de maestría, le gustaba decir que la epigenética es el ambiente bajo la piel. Nosotros como que incorporamos todo lo que captamos con nuestros sentidos del ambiente y también nuestras interocepciones. Existen centros cerebrales que son interoceptivos, por ejemplo, lo que es la ínsula, todo lo que es el sistema límbico. Hay núcleos cerebrales especiales que empiezan a captar todo lo que es tóxico emocional. O sea, tenemos tóxicos físicos, químicos, y también tenemos tóxicos emocionales. Ahora estamos investigando, estamos leyendo toda esta parte, porque es muy importante también saber que si uno tiene una alimentación impecable, no es sedentario, hace ejercicio, es decir, tiene un estilo de vida sano, como diríamos, cuida todos los aspectos, pero no cuida la parte emocional, y bueno, y eso enferma también, porque, por ejemplo, ¿cuándo a una persona se le puede producir un ataque cardíaco? Cuando tiene una emoción así como muy violenta, ¿no es cierto? Especialmente las de enojo. Los ataques cardíacos están muy relacionados a las emociones de ese tipo. O sea, ya venía ese individuo con el trabajito del goteo, digamos, la gotita que cae, que cae, que cae, de la inflamación, de tener activado el eje del estrés, y continuamente, o sea, un estrés crónico, y tiene por eso una inflamación crónica que se llama de bajo grado. Después pasa a lo que es emoción
crónica, pero de un grado un poco más elevado, y después, bueno, puede pasar a un ataque cardíaco, a una ACV, un disgusto, por ejemplo. Nosotros sabemos que está ligado a todo lo que es eventos cardiovasculares. Sí, en los pacientes cardíacos también bueno, trabajar un poco en interdisciplina, que yo lo veo, pero me lo comentan también, que en general son pacientes que tienen mucho problema en registrar sus emociones, ¿no? Y por lo tanto en expresarlas. Entonces, uno por ahí lo que ve es que hubo algún evento vital de repente muy fuerte, por una pérdida o algo, digamos, muy desequilibrante, y ahí aparece, ¿no?, un infarto, o sea, como que también el equilibrio, que es la necesidad de poder expresar las emociones, ¿no? Porque las emociones, bueno, como decías antes, tienen su función, y en esos casos por ahí es transmitir algo que está pasando y algo que necesita una expresión, y en todo caso necesita una resolución, ¿no? El que no registra lo que le pasa está ignorando de alguna manera eso que le trae conflicto, y bueno, pareciera ser que el corazón ahí lo termina expresando también. Sí, exacto. Uno por ahí no puede exteriorizar lo que está sintiendo, o piensa que eso solamente le pasa a uno. Y no, es como decíamos antes, es importante que la gente sepa que a todos nos pasa. Obviamente que hay eventos en nuestra vida que son muy traumáticos, ¿no es cierto? Como por ejemplo perder a un ser querido o sufrir violencia, o bueno, hay tantas cosas, pero a todos nos pasa, ¿no es cierto? Y como, bueno, como vos decís, los psicólogos tienen también una tarea muy importante, que es este tema de desentrañar todo lo que es emociones del paciente, para que el paciente las pueda reconocer, para que pueda avanzar, para que pueda controlar y hacer algo para que todo eso no lo esté molestando continuamente, ¿no es cierto? Para que mejore su calidad de vida. Sí, sí, fíjate que, a ver, me parece que hay como siempre surge la idea del equilibrio en todo esto, ¿no? Que es como una idea, me parece, tanto antigua, milenaria, diría, como moderna, como que se está redescubriendo. Porque en ese caso, ¿no? Si pasa algo y uno necesita expresarlo, ¿no? Por ejemplo, una pérdida, un duelo, bueno, obviamente la pérdida va a doler, ¿no? La pérdida va a causar cosas, es algo, una persona o una parte de tu vida o alguna cualidad o lo que sea que ya no está más, y eso tiene que provocar algo porque trae un cambio, ¿no? Entonces hace falta expresarlo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Si uno quiere decir, no me pasa nada con esto no me hace nada, soy invulnerable, eso termina manifestándose. Y creo que lo mismo en lo que decías de la alimentación, lo que hay en el ambiente. No, si nosotros pensamos que podemos alimentarnos de cualquier cosa que no sea lo que nuestro organismo necesita, y eso no va a hacer efecto, o que podemos respirar cualquier cosa o estar en contacto con cosas tóxicas y eso no va a hacer efecto, justamente es como una idea de estar separados del ambiente, ¿no? Como si fuéramos algo que no tiene nada que ver con su contexto, y que como que pudiéramos estar sanos más allá, como si la salud fuera algo que se te da o no se te da, y no tuviera nada que ver con esa interacción constante, ¿no? Con lo que te nutrís de alguna forma. Exacto, exacto. Estamos inmersos siempre en un ambiente que es, como decíamos, tanto externo a nosotros como interno. Nosotros tenemos todo un mundo interno. Y bueno, y cada uno va a ir reaccionando de acuerdo a las creencias que tiene instaladas. Por ejemplo, en una época, me acuerdo que decían, los hombres no lloran, ¿no es cierto? En una época no muy lejana. Después, bueno, es como que eso se fue puliendo un poco y bueno, Sí. los hombres pudieron llorar, pero eso me parece muy tirano, porque también esto que vos decís nos hace mal
no poder expresar nuestras emociones, ¿no es cierto? Porque es como que uno siente un alivio cuando las expresa. Entonces, por algún lado hay que canalizarlas. Sí, vos sabés que en uno de los trastornos más graves que hay en psicología, son en los que se dejó de sentir, en los que es tan fuerte la dificultad o la experiencia que hubo en que se tiene que cortar del todo la capacidad de sentir. Entonces una persona que está anestesiada, que no siente nada con lo que le pasa, o inclusive una estructura más grave como la psicopática que no percibe al otro, ¿no? Justamente tiene que ver con la incapacidad de procesar emociones, ¿no? Y eso es como lo peor que nos puede pasar. Lo que habla, me parece, de que uno tiene que poder sentir y tiene que de alguna forma aprender a permitir eso, ¿no? Porque si no, no solo que te enfermas, sino que te tenés que excluir de la vida de alguna manera, ¿no? Como decir, bueno, llego a un punto en que nada me importa, no me pasa nada, porque si me pasa, bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Para lo que puedo manejar, de alguna manera. Digo, eso habla, me parece, la importancia de poder lidiar con las emociones, ¿no? Que volvemos a eso, cuando meditas también, te sentás ahí y permitís que todo venga, ¿no? También. Y eso es como decir, bueno, le hago frente y le doy espacio a esto. Bueno, cómo no, ahora es como que se nos está terminando el tiempo, pero bueno, por ahí en algún próximo encuentro podemos explicar qué es lo que sucede en nuestro cerebro y en nuestra mente cuando nosotros meditamos. Cuando nosotros meditamos, lo que estamos haciendo es hacer pasar las emociones por otros centros cerebrales. O sea, las emociones pasan por determinados centros cerebrales y nos hacen daño. Pero si nosotros con una técnica de este tipo las desviamos y las hacemos pasar por otro centro cerebral, entonces ahí estamos ganando en el tema emocional. Y ahí está el beneficio de la meditación. Por ejemplo, la meditación, siempre yo les digo a los que practican o se inician en practicar meditación, lo que les digo es que la meditación no es poner la mente en blanco, de ninguna manera. No se trata de poner la mente en blanco, eso es imposible por lo que contamos antes, ¿no es cierto? Que cuando uno se relaja y no está haciendo nada, en realidad el cerebro está trabajando peor que si estuviera haciendo una tarea determinada. Así que después eso lo podemos comentar, los beneficios que tiene la meditación y por qué, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a poner la mente en blanco, pero sí podemos disminuir los niveles de estrés, que eso es lo que nos enferma. Ese estrés crónico, ese estrés inflamatorio, oxidativo, que está ahí siempre presente. Entonces, con esto podemos como ir por otro camino y modificar la estructura del cerebro, o sea, se modifica la estructura del cerebro con, por ejemplo, la meditación. Bueno, esas cosas, digo, hay que subrayarlas de todas las maneras posibles, porque creo que es esto, ¿no? Creo que hoy, a ver si tenemos, como decía, tenemos un par de minutos más, pero digo, me parece tan importante hoy poder transmitir a la gente, porque a veces yo me encuentro frustrado en ese sentido, de tratando de explicarle a las personas de que si vos vivís en miedo, si vos vivís preocupado, si vos vivís angustiado, eso a la hora de que te pase cualquier cosa, de que aparezca cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problemas, va a influir, ¿no? Y creo que a la gente, si bien puede entender esto, cuesta incorporarlo, ¿no? Y hoy estamos viviendo con la idea de que, bueno, te enfermas y te enfermas depende de alguna razón misteriosa que nada tiene que ver con esto, con tu ambiente, ¿no? Con tu organismo, con tus emociones, o sea, cómo transmitir, cómo explicar que eso es determinante a la hora de decir, bueno, cómo uno atraviesa cualquier situación, ¿no? de salud.
Claro, sí, cada uno tiene lo que se llama su estilo de afrontamiento, que eso depende de una acumulación de situaciones que hemos vivido y de creencias que hemos incorporado. Pero sí tenemos que saber que esto es un ida y vuelta. No es solamente que el cerebro manda señales al cuerpo, también el cuerpo manda señales al cerebro y lo Claro. modifica. Entonces tenemos que aprovechar ahora toda esta sabiduría que incluso la ciencia nos brinda, pero también la sabiduría, digamos, ancestral del ser humano, ¿no es cierto? O sea, uno se da cuenta también, no es que uno es una tabla rasa, pero toda esa sabiduría hay que tratar de capitalizarla ahora que tenemos, incluso la ciencia nos está acompañando con esto. ¿Por qué? Bueno, porque esto de las meditaciones eran cosas de los orientales, de los yogis, de los gurús, qué sé yo, y uno lo veía como así muy lejano y como que era una cultura que a nosotros no nos alcanzaba, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora sí se ha visto porque en esas culturas milenarias de 5.000 años de antigüedad, de medicina, digamos, china, medicina hindú, etcétera, por qué toda esa sabiduría tenemos que aprovecharla a nuestro favor también. Porque Sí, no sí. digo que vayamos a cambiar la medicina alopática. La medicina alopática tiene 100 y pico de años, o sea, no es nada comparada con lo que son 5.000 años de otros tipos de medicina, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros Sí. estamos inmersos en este mundo y no estamos renegando de la medicina alopática de ninguna manera. Así No, que no. vamos con ella, vamos incorporando pequeñas cosas que nos hacen bien. No, sí, claro, exacto. Yo creo que hay una evolución, creo que así como hay una evolución social, cultural de la especie, así como personal de cada uno. Y bueno, creo que la evolución esa va hacia la integración, ¿no? Hacia entender esto y quizás recuperar este conocimiento, porque si uno va al conocimiento taoísta, por ejemplo, si va al chamanismo, son concepciones que tienen mucho que ver con conectar con tu ambiente, con saber que sos parte. Entonces, bueno, la cosecha va a funcionar mejor en tal fecha y en otra no. Y eso depende de que vos te alimentes o que no te alimentes, ¿no? Que todo haya una hambruna, por ejemplo, ¿no? O el agua que tomes, tiene que ver con estar conectados con ese ambiente y creo que hoy obviamente los avances de la ciencia sirven muchísimo, ¿no? Y traen soluciones para un montón de cosas, pero el problema viene cuando se cierran solamente en una visión y todo lo que no encaja lo descartan, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que estamos hablando, si bien se saben, como no encajan en ese paradigma de, bueno, tomate esta medicación y eso es lo único que podés hacer para estar mejor, bueno, se descartan, ¿no? Se descartan como cosas, bueno, o como un poco subjetivas o incontrolables que no se pueden, bueno, y eso creo que ahí está el daño, ¿no? Cuando un sistema de conocimiento se cierra tanto que no permite que las experiencias entren. Claro. Por eso es todo acompañar, digamos. Si uno necesita de la medicina alopática, bueno, la va a seguir, va a seguir las indicaciones de los médicos, Sí. etcétera, pero también, por supuesto, podemos explorar todo este tipo de técnicas que para nosotros son novedosas, para nuestra cultura son novedosas, Sí. pero son beneficiosas, tienen ciencia atrás, tienen mucha ciencia, porque la ciencia no es un trabajo científico. Para la ciencia, en un tema tiene que haber muchos trabajos científicos que apoyen cierta hipótesis o cierta teoría que al parecer la están corroborando. Exacto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por estar. Realmente súper interesante todo lo que contás y creo que la gente, por lo que viene comentando, también está muy interesada. Obviamente estás invitadísima para volver a participar cuando quieras, para seguir con estos temas, que bueno, nos quedaron un montón de cosas para charlar.
Si querés contar cuál es tu Instagram para que la gente te pueda buscar, seguramente va a haber muchos interesados en seguirte. Bueno, mi Instagram está recién comenzando, o sea, mis redes sociales todavía están desatendidas por mí, digamos. Pero mi Instagram es @doctora Patricia Fernández, DRA, @DRA Patricia Fernández. Bueno, perfecto, para que la gente te pueda buscar. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por participar y bueno, como cuando quieras la continuamos. bueno, muchísimas gracias por invitarme, un besito, saludos para todos. Bueno, y nada, les agradezco a todos por estar, por participar. Ahora viene Mariana mirá el programa que viene ahora, Medicina Integral Consciente se llama. Fíjate si tendrá que ver con lo que estamos hablando. Por suerte, bueno, creo que hay cada vez más gente interesada en estas cosas. Así que, bueno, le damos, quédense con ella, que seguramente, bueno, vamos a seguir con esta línea. Y bueno, nada, nos despedimos, nos vemos la semana que viene.